Hoy les voy a contar cómo fue nuestro proceso migratorio para llegar a Canadá. Cuánto tardó, por qué nos decidimos a venir a Canadá, cuáles fueron los requisitos y cómo finalmente logramos llegar a Canadá. Quédate conmigo durante todo el video para que te enteres de los detalles del proceso migratorio nuestro y nuestra experiencia en cómo hicimos para llegar a Canadá. Rumba, rumba, rumba. Como ya deben saber por el título del canal, mi acento, entre otras cosas, deben haberse dado cuenta que yo soy cubano. Pero yo no vine a Canadá directamente desde Cuba. Yo vivía en Ecuador, estuve viviendo durante 7 años en Ecuador y vine desde Ecuador hacia Canadá con mi familia. Resulta que un día mi esposa y yo eh, nos empezamos a cuestionar si Ecuador era el lugar donde queríamos criar a nuestros hijos. La situación económica, político y social no era la mejor. No hay dinero, no hay dinero, no hay. Cada vez la situación, sobre todo la violencia, la inseguridad, se estaba tornando más difícil y ya empezábamos a cuestionarnos si queríamos vivir ahí eternamente o si deberíamos empezar a buscar un lugar mejor para nosotros mismos y a la vez para criar a nuestros hijos. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Entonces nada, un día analizando las opciones, como cubano siempre tuve en mente la primerísima opción de que nos fuéramos a Estados Unidos. Es el destino favorito de todos los cubanos, llegar a la Florida. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Si bien en Estados Unidos se habla mucho inglés, en la Florida o en Miami específicamente el idioma que más se habla es el español, y producto a los beneficios y las leyes que existen para nosotros los cubanos, iba a ser relativamente más fácil migrar hacia Estados Unidos que hacia cualquier otro país. Y resulta que un día estábamos sentados conversando de las diferentes opciones y revisando las redes sociales, encontramos a un amigo nuestro que vivía en Canadá y que aparentemente se había ido recién para Canadá. Entonces ahí empezó nuestra curiosidad de cómo él se había ido para Canadá, cómo eran las opciones para irse a Canadá, porque prácticamente en aquel entonces nosotros pensábamos, bueno, Canadá, Estados Unidos son dos países muy parecidos. Siempre se escucha en las redes, en YouTube, en videos, de que Canadá es una muy buena opción, de que la salud es gratis, de que la educación es gratis, de que es un país muy tranquilo, a diferencia de los Estados Unidos, que siempre escuchas igual en las noticias, producto a que es permitido portar armas de fuego en Estados Unidos, que es un poquito más violento, que a veces sale un loco para la calle y comienza a tirar tiros, y ese tipo de cosas un poco sensacionalistas que a veces uno escucha y que te ponen a pensar. Pero como ya teníamos a un amigo viviendo acá en Canadá, quisimos indagar un poquito más cómo era la opción de venir a Canadá, que él había hecho, y ahí comenzó todo. Lo primero que hice fue contactar a este amigo mío a través de Facebook. Yo había trabajado con él en Ecuador y le contacto, le pregunto, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes explicar un poco cómo fue el proceso? ¿Qué tuviste que hacer para llegar a Canadá? Si necesitaste mucho dinero, poco dinero. ¿Cuál fue la vía? Dame una luz, como dicen en Ecuador, dame las mieles, o como dicen en Cuba, tírame el salve. Este amigo mío tiene una familia muy similar a la mía, es él y su esposa con 2 hijos, y en nuestro caso era prácticamente lo mismo, yo, mi esposa y 2 hijos, entonces todo podría ser muy similar al proceso de ellos. Empezamos a averiguar
Resulta que ellos vinieron por la vía de estudios, donde uno de los dos miembros de la pareja viene a estudiar a Canadá y el otro ya viene automáticamente con un permiso de trabajo que le permite abiertamente conseguir trabajo acá en Canadá, o por lo menos está habilitado para trabajar. Luego te toca a ti buscar trabajo. Ahí nos comentaba cómo era el trámite, más o menos nos dieron una idea de el monto de dinero que Canadá exige cuando vienes a estudiar, porque tienes que presentar que tú eres capaz de mantenerte durante el periodo que estás estudiando. Si es que el miembro de la pareja que viene con permiso de trabajo no consigue trabajo, tienes que tener un dinero que avale que tú puedes mantenerte durante el periodo que estás estudiando. Y por supuesto, un monto adicional por cada niño que tengas en tu familia y por supuesto que puedas cubrir los gastos de la universidad o colegio a donde va la persona que va a estudiar. Pero bueno, lo más interesante es que mi amigo me dio los detalles y me dio el contacto de la asesora de la agencia migratoria que le ayudó a venir a Canadá. Entonces, enseguida nosotros pensamos, bueno, si a ellos les funcionó y es de confianza esta asesora, pues vamos a visitarla, tengamos una cita con ella y que nos expliquen en detalle en qué consiste el proceso. Y eso fue lo que hicimos. Ojo, tengan mucho cuidado con muchas personas que en internet les dicen que son asesores de migración, que les pueden traer a Canadá, que les pueden buscar un trabajo. Tengan mucho cuidado porque la mayoría de las veces eso no es así. Es bien complejo el proceso y hay muchas personas que son capaces de estafarles para sacarles dinero y al final no consiguen el objetivo que ustedes tienen, que es de venir a Canadá. Entonces siempre tengan cuidado, asegúrense de que es una persona realmente certificada, de que es una agencia confiable. Y para nosotros, bueno, qué más confiable si ya conocíamos a unos amigos que ya lo habían hecho con esta agencia y les había funcionado perfectamente. Y nosotros decidimos tener una cita con ellos, averiguar un poquito más en qué consistía este tema de venir a Canadá vía estudios. Y nada, llamamos al contacto que nos dio mi amigo y agendamos una cita con la asesora de esta empresa que se llama Plan B Immigration Services. Esta empresa básicamente radica, eh, es una empresa canadiense, la dueña de la empresa vive en Toronto, pero ella es ecuatoriana y tiene una agencia en Ecuador, tiene oficinas en Ecuador, donde gestiona procesos de migración para personas que viven en Ecuador que quieran venir a Canadá, incluso para más personas de Latinoamérica. Bueno, concretamos la cita con Plan B y fuimos a sus oficinas. Estas oficinas en Ecuador, en Quito, quedaban en la República de El Salvador y Portugal. Eso era en el año 2020. No sé si se habrán movido de lugar ahora, pero en aquel entonces estaban allí. Y nada, nos entrevistamos con la asesora, empezamos a indagar cómo era el proceso. Básicamente, uno de los dos miembros de la pareja tiene que venir a estudiar a Canadá. Por supuesto, debe pagar los estudios en una universidad o un college de acá de Canadá. Y el otro miembro de la pareja viene con una visa de trabajo abierta que puede trabajar en cualquier sector. Lo único que tiene que hacer es buscar trabajo. Mientras que si tienen hijos, los niños vienen con una visa de estudio, si ya están en edad escolar, o si son más pequeños, vienen con una visa de turismo que luego les permite estudiar cuando ya lleguen a la edad eh, escolar para estudiar, que es a los 5 años. Si bien Canadá es un país muy grande, con muchas oportunidades laborales, hay que decidir bien cuál de los dos viene a estudiar o a trabajar, porque no todas las profesiones son igual pagadas y no en todos los sectores o en todas las industrias es tan fácil conseguir el trabajo. Entonces, dependiendo de los perfiles que ustedes tengan, o no solo profesión, sino ocupación, en qué tienen experiencia. Si tienes experiencia como cocinero o si tienes experiencia como en contabilidad, en un área de contabilidad. Dependiendo de eso, hay que decidir bien y dependiendo del nivel de inglés que tengan cada uno, hay que decidir quién preferiblemente puede venir a estudiar o quién debería venir a trabajar. En nuestro caso, yo soy programador, soy ingeniero de sistemas y mi esposa es ingeniera en administración de empresas. Entonces, la ingeniería en administración de empresas es una profesión muy amplia y tú puedes aplicar a diferentes industrias. Pero encontrar trabajo en la industria que tú tienes experiencia a lo mejor puede ser un poquito más complejo. Además de esto,
Mi esposa tenía mucho mejor nivel de inglés que yo, entonces para mí como programador o como desarrollador de software iba a ser mucho más fácil encontrar trabajo apenas llegue, porque siempre hay una gran demanda en el área de TI y se buscan muchos programadores. Entonces, sabiendo esto, que mi esposa tenía mejor nivel de inglés que yo, que iba a ser un poquito más difícil para ella encontrar trabajo y que para mí quizás sería un poco más fácil encontrar trabajo, decidimos que ella viniera a estudiar y yo venía a trabajar. Una vez que ella se gradúe y ya tenga un título de acá de Canadá, entonces le sería más fácil a ella poder encontrar trabajo. Pero ya recién llegados, quizás yo tendría más suerte para tener un trabajo y podernos mantener durante todo el tiempo que ella iba a estudiar. Bueno, una vez que ya sabíamos que mi esposa iba a estudiar, que yo iba a trabajar, ahora teníamos que decidir a dónde íbamos a ir, a qué ciudad, a qué provincia, e incluso en qué universidad iba mi esposa a estudiar. Nosotros sinceramente lo que conocíamos de Canadá era sus grandes ciudades. La ciudad de Toronto en la provincia de Ontario y la ciudad de Vancouver en British Columbia. Conocíamos algunas otras ciudades, pero no nos llamaba mucho la atención porque eran ciudades más pequeñas y dijimos, bueno, si nos vamos a Canadá, pues vámonos a una de las mejores ciudades, obviamente. Pero ya investigando un poquito más con mi amigo, que no estaba en ninguna de estas grandes ciudades, sino que estaba en una ciudad más pequeña que se llama Winnipeg, en la provincia de Manitoba, que es la provincia más fría de Canadá, pero producto a la escasez de fuerza laboral en esta provincia, los trámites migratorios los han hecho mucho más flexibles. ¿A qué me refiero? Bueno, nada, que en cualquiera de las provincias grandes un proceso de residencia tarda mucho más tiempo. Para tú aplicar a una nominación provincial tienes que demorarte un año después de haber tenido un trabajo en las grandes ciudades, mientras que acá en la provincia de Manitoba, a los 6 meses de tener un trabajo ya puedes aplicar a un programa que posteriormente te avala para llegar a la residencia permanente. Lo otro que nos interesó mucho de la provincia es que, bueno, no es una de las grandes ciudades, la vida en las ciudades más pequeñas es mucho más tranquila. Esto nos convenía un poco por el tema de que veníamos con 2 niños, para llegar a un lugar más tranquilo, un lugar donde sea más calmado todo, donde el ritmo de trabajo no sea tan estresante como en las grandes ciudades. Y por supuesto el tema de nuestro objetivo principal era cuanto antes pudiéramos obtener la residencia permanente y los papeles para quedarnos acá, eso era lo más importante para nosotros. Entonces por esa razón decidimos venir a la ciudad de Winnipeg en la provincia de Manitoba. Bueno, una vez que ya estaba todo claro a dónde íbamos a ir, a qué ciudad, quién iba a estudiar, quién iba a trabajar, pues empezamos a hacer los trámites rápidamente. Todo esto lo comenzamos en enero del 2020. Aún no existía la pandemia. Ya se había escuchado de que por China había un virus, pero como tal, acá a Occidente no había llegado ningún caso. Entonces comenzamos a correr, mi esposa a prepararse un poco para hacer el examen de inglés que le exigían en la universidad. Una vez que pasó el examen de inglés, aplicamos directamente a la universidad con los requisitos, que eran básicamente el nivel de inglés aprobado, el dinero para poder pagar los estudios y, nada, y todos los documentos de sus estudios previos universitarios, en el preuniversitario o secundaria o high school, todos esos diplomas debía presentarlo y todo eso se envió a la universidad solicitando un cupo para un programa en la Universidad de Winnipeg. Para el proceso de buscar un programa académico en Canadá, les voy a dejar los enlaces de las dos universidades que existen en la ciudad de Winnipeg, el Red Rivers College y la Universidad de Winnipeg. Ambos les voy a dejar el enlace directo a donde están todos los programas académicos, en qué consiste cada uno y cuáles son los precios. Así tú puedes informarte y ver cuál programa se acomoda más a tus necesidades o se asemejan más a la experiencia que tú ya tienes. Mi esposa aplicó a un programa que se llama Advanced Business Management, que básicamente era algo relacionado con lo que ella estudió. Ella estudió gestión de empresas. Entonces este programa avanzado de negocio era algo muy complementario a lo que ella había estudiado y por eso decidió escoger este programa. Además de que los costos de este curso durante un año en la Universidad de Winnipeg era uno de los más bajos, ¿no? Al final nuestro objetivo era venir a Canadá
no era escoger la mejor carrera ni la más cara. Si podías ahorrarte dinero en el curso, escoger un curso con el cual te sintieras cómodo y que a la misma vez no fuera tan caro, pues eso era lo ideal. Entonces así hicimos. Una semana después de haber enviado los documentos a la universidad, recibimos la aprobación de la universidad, donde sí, mi esposa había sido aceptada y debíamos comenzar con los trámites de la visa. Acto seguido, nos contactamos con los asesores otra vez de Plan B, les dijimos que ya habíamos recibido la confirmación de la universidad y que queríamos empezar con los trámites de la visa. Ahí, bueno, recibimos por parte de ellos todos los formularios, la documentación necesaria que había que adjuntar en la aplicación de la visa. Nosotros decidimos hacerlos con una agencia migratoria, con Plan B, porque nosotros no teníamos mucho tiempo, estábamos trabajando, teníamos 2 niños, entonces investigar, indagar y arriesgarnos a hacerlo por nuestra cuenta podría ser un problema. Conozco en realidad mucha gente que lo han hecho por su cuenta y les ha funcionado. Bueno, una vez que ya teníamos toda la información y que estábamos listos con la aceptación de la universidad, empezamos a preparar la documentación para la aplicación de la visa. Había que llenar unos formularios, tener estados de cuentas de los fondos con los que cuentas para poder irte a Canadá. Te piden temas de propiedades, arraigo familiar, con quién vives, si tienes familia, si no tienes familia. Yo, como mi esposa es ecuatoriana y mis niños son ecuatorianos, sí tenemos familia en Ecuador, pero yo siempre tenía el miedo, como era cubano, que me fueran a negar la visa, porque nosotros los cubanos siempre vivimos con ese temor de que a donde quiera que pedimos visa, siempre nos niegan, porque somos muy probable posibles emigrantes. Entonces, uno de los requisitos que te piden para aplicar la visa era tu arraigo familiar y tu historial de viajes, ¿ya? Que tuvieras historial de viajes, que fueras una persona confiable en cuanto a viajes, que hayas viajado a diferentes lugares y hayas regresado a tu país de origen. Entonces yo como cubano, una de las estrategias que hice fue, yo soy cubano, pero ya tenía la ciudadanía ecuatoriana también, entonces tenía un pasaporte ecuatoriano. Entonces en aquel entonces para viajar a México como ecuatoriano no te piden visa, tú podías ir de turismo a México libremente. Y yo hice eso, antes de aplicar a la visa canadiense, dije, bueno, déjame hacer un poco de historial de viaje, voy a ir a México, país fronterizo con los Estados Unidos, siendo cubano, si voy a México y regreso y no cruzo la frontera para Estados Unidos, bueno, yo espero que esto me ayude un poquito más y me dé más aval para el proceso de la visa de Canadá. Entonces hice eso, en lo que iba pasando el tiempo. En marzo del 2020 comienza la pandemia. Todas las cosas se empiezan a atrasar, los procesos se empiezan a demorar. Nosotros estábamos apurados porque ya teníamos la aceptación de la universidad y queríamos empezar en la universidad en Canadá en septiembre del 2020, que era el próximo curso cuando empezaba. Entonces para ello ya debíamos tener la visa y estar acá en Canadá en septiembre del 2020. Pero todo se complicó. Se empiezan a atrasar los procesos, los tiempos de procesamiento de visas empiezan a alargarse. Antes se hacían en 2 meses y de pronto empiezan a ponerse en 6 meses, 7 meses, 8 meses. Entonces ya no nos iba a dar tiempo para entrar en septiembre. Ya teníamos ya los biométricos, pero aún nos faltaban los exámenes médicos porque los procesamientos se habían demorado y no nos acababan de enviar la notificación para que nos hiciéramos los exámenes médicos. Bueno, entre una cosa y otra, ya no nos iba a dar tiempo de venir en septiembre. Tuvimos que llamar a la universidad y decir, mira, producto de la pandemia, está pasando esto, todo se está demorando y no va a ser posible que nosotros lleguemos en septiembre. ¿Qué podemos hacer? La asesora académica de esta empresa migratoria, Plan B, y la universidad nos confirma, bueno, que en caso de que no nos diera tiempo de llegar en septiembre, pero como ya habíamos pagado el curso, podíamos retrasar la entrada y en vez de hacerlo en este curso que empezaba en septiembre, podíamos hacerlo el siguiente año en otro curso que empezaba en mayo del 2021. Entonces nosotros, bueno, nosotros estábamos desesperados por irnos porque ustedes saben, como latinos siempre queremos irnos antes que se hunda el barco. Y cualquier cosa que te retrase y te demore más, uno dice, no, y si después no funciona,
o si no me va a dar. Empiezan a darte vuelta los fantasmas en la cabeza y las paranoias, pero bueno, no se podía para septiembre, teníamos que esperar un poco más y nosotros decíamos, ¿y ahora qué va a pasar con la pandemia? ¿Y si cierran los aeropuertos? ¿Y si Canadá ya no recibe más inmigrantes por producto de la pandemia? Porque todo se volvió un caos. ¡Y ahora! ¡Y ahora! Los aeropuertos empezaron a cerrarse, las empresas empezaron a cerrarse, no se podía salir de la casa, estábamos en cuarentena, empezaban los hospitales a llenarse y todo se volvió una crisis total, incluso económica. Pero bueno, las cosas se dieron de esa manera y no nos quedó otra que tener paciencia y esperar. A partir de ahí, recibimos ya mucho después de septiembre, los procesos volvieron a agilizarse y creo que como en octubre recibimos la citación para los exámenes médicos. Ahí fuimos, en Ecuador se hacen los exámenes médicos. No todos los países necesitan hacerse exámenes médicos. Por ejemplo, los estudiantes que vienen de Colombia, en Colombia no les piden exámenes médicos. Pero en Ecuador sí nos pedían exámenes médicos. Entonces, agendamos la cita para hacernos los exámenes médicos en Ecuador. Una vez que hicimos los exámenes médicos, esto se subió a la plataforma y otra vez a esperar. Había que esperar ahora a que nos pidieran los pasaportes. Entonces volvió la espera. Esto fue en octubre, noviembre, llegó diciembre y no nos avisaban todavía. Y en enero nos confirman que los exámenes médicos fueron aprobados. Bueno, continuó la espera. Después de los exámenes médicos en enero del 2021, estuvimos esperando muchísimo, todo el mes de febrero, y en marzo nos confirman que todo estaba bien, que enviáramos los pasaportes. A nosotros eso nos tranquilizó porque, bueno, que envíen los pasaportes, suponíamos que era porque nos iban a dar la visa, pero hasta tanto no tuviéramos las visas en nuestro pasaporte, siempre existía una incertidumbre. Enviamos los pasaportes en marzo y estuvimos esperando unas 3 semanas a que nos devolvieran los pasaportes. En nuestro caso, como estábamos en Ecuador, no hay embajada canadiense en Ecuador. La embajada más cercana está en Colombia, en Bogotá. Entonces nosotros debíamos, por el sistema postal, dejar los pasaportes en una agencia, los pasaportes se enviaban a Colombia, allá seguían el proceso del trámite de la visa, le ponían la visa y luego nos los enviaban de vuelta a Ecuador. Recuerdo que el día que nos devolvieron los pasaportes no estábamos en la casa y el sistema de mensajería, un repartidor llegó a la casa, nos dejó los pasaportes en la puerta y nosotros no estábamos. Entonces cuando llegamos nos encontramos los pasaportes en la puerta y dijimos, wow, estábamos contentísimos porque nos habían puesto la visa en los pasaportes, ya podíamos viajar a Canadá en cualquier momento. Y ahí fue cuando empezó la tercera etapa de nuestra travesía. Ahora coordinar bien contrarreloj porque estábamos en marzo y en mayo ya teníamos que estar en Canadá. Entonces había que buscar pasajes aéreos para 4, que no es nada barato. Cuando los compras de un mes para otro, no son muy baratos los pasajes. Buscar departamento o Airbnb o algo donde quedarnos apenas llegáramos. Y todo esto en medio de la pandemia. Ahí nos enteramos que producto de la pandemia, Canadá había puesto ciertas restricciones. Debías venir vacunado con ciertas vacunas que eran las únicas aceptadas por Canadá, o debías permanecer en un hotel aislado en Toronto, porque cualquier vuelo que viniera de Latinoamérica, los vuelos internacionales en Canadá llegan por Toronto, por Vancouver, por Calgary, pero ninguno llega directo a Winnipeg. Entonces había que hacer un vuelo internacional hasta Toronto, por ejemplo, en nuestro caso, y de ahí un vuelo hasta Winnipeg. Entonces, producto de la pandemia, entra en vigor una nueva restricción por parte de Canadá, donde debíamos llegar a Canadá, todos los viajeros que llegaran a Canadá debían hacer una estancia de 3 días en un hotel asignado por el gobierno canadiense, que por supuesto tenías que pagarlo tú. Durante esos 3 días te hacían una prueba de COVID y si daba negativa, al tercer día de aislamiento, podías dirigirte hacia tu lugar de destino final, en nuestro caso la ciudad de Winnipeg. Pero además, cuando llegaras a la ciudad de Winnipeg, debías estar 14 días en total aislamiento en tu casa o en tu departamento o en el lugar donde ibas a llegar. Entonces, todo eso nos tocó en nuestra parte final de la travesía para llegar a Canadá. Bueno, nada, empezamos a averiguar cómo hacer. Vamos a tener que estar en Toronto 3 días y luego llegar a Winnipeg. ¿A dónde vamos a llegar a Winnipeg?
empezamos a averiguar Airbnb, ¿ya? Los costos de un Airbnb para una vez estando acá, podemos buscar un departamento y movernos a un departamento. Pero volví a contactar a mi amigo, el que ya estaba acá en Winnipeg, y le expliqué la situación. Mira, tenemos estos inconvenientes producto de la pandemia. ¿Qué me aconseja que hagas? Ayúdame. Y muy amablemente mi amigo me ayudó. Me consiguió un departamento en un lugar donde él había vivido un tiempo antes cuando él llegó a Canadá, en una zona muy bonita de Winnipeg que se llama San Vital. Ahí logramos conseguir un departamento y desde Ecuador hicimos el contrato del departamento, firmamos el departamento, tuvimos que pagar 3 meses por anticipación, porque claro, nosotros no estábamos en Canadá y los arrendatarios del departamento quieren cerciorarse de que te van a guardar el departamento, pero tú en realidad sí vas a ir al departamento. Entonces la única forma de asegurarse es que tú pagues por adelantado. Tuvimos que pagar 3 meses por adelantado y ellos nos ayudaron con víveres y con cosas para cuando nosotros llegáramos al departamento tener lo básico, mínimo necesario para poder estar ahí. Y sobre todo con niños. Entonces nada, volamos el 14, volamos el 14 de mayo del 2021 a Toronto. Estuvimos 3 días y llegamos a Winnipeg el 18 de mayo del 2021. Y así fue que llegamos a Canadá. Durante los 14 días que tuvimos que estar trancados en el departamento, teníamos unos víveres que nos habían comprado nuestros amigos, pero que nos iban a alcanzar para 2, 3 días. Luego lo que tuvimos que hacer fue hacer compras online. En Walmart tuvimos que hacer pedidos online y alguien nos llevaba el pedido hasta la casa. Súper chistoso porque no podía salir del departamento, entonces las personas te traían el pedido, te lo dejaban en la puerta, las fundas de compras en la puerta, afuera, y tú tenías que, después que ellos se fueran, abrir la puerta y entrar tus fundas de comida para adentro. Porque no había otra opción, no podías salir del departamento, era terminantemente prohibido. Y así tuvimos que hacer. Yo quiero saber, mamá, se demuestra la grandeza respetando a los demás. Bueno, recomendaciones para ustedes que están en sus países y que quieren venir a Canadá. Si lo van a hacer por vía estudios, decidir bien cuál de los dos viene a estudiar y cuál a trabajar. Mi recomendación personal es que la persona que tenga mejor nivel de inglés y pueda pasar el examen que exige la universidad, esa sea la que venga a estudiar. Y por otro lado, dependiendo de las profesiones o la experiencia que tengan laboralmente, cuál de los dos está en un sector que pueda encontrar trabajo más fácilmente. Mi segunda recomendación es el inglés. Si vienes a Canadá, aquí solo se habla inglés, no se habla español, no vas a poder usar el español para buscar trabajo. Entonces, mientras mejor preparados vengas con el tema del inglés, es mucho mejor para encontrar trabajo y para encontrar mejores trabajos. Recomendación número 3, tus expectativas laborales. No te hagas expectativas laborales, es lo que te recomiendo, porque no siempre vas a poder encontrar trabajo en tu sector o en la rama que tienes experiencia. A veces tienes que buscar un balance entre o encuentras trabajo rápido para hacer tu proceso de residencia permanente lo antes posible, que si te pones a esperar por conseguir el trabajo de tus sueños o el trabajo en el sector en que tú tienes experiencia, puede que te tardes un poco más y entonces se atrasa tu proceso de residencia. Entonces tienes que venir preparado para buscar trabajo en cualquier cosa, lo que más rápido te salga, te va a ayudar con tu proceso de residencia y una vez que ya tengas tu proceso de residencia, entonces sí puedes pensar en irte acomodando y buscando un mejor trabajo, quizás en tu rama, en tu sector, o ir subiendo paulatinamente dentro de la empresa donde ya estás. Una vez que ya sabes a qué ciudad vas a llegar, en el caso que sea Winnipeg, tienes que encontrar departamento, buscar dónde te vas a quedar al menos los primeros días cuando llegues. Puede ser un Airbnb o puede ser rentando un departamento. Se puede rentar un departamento desde nuestros países. Lo único que debes hacer es aplicar online e incluso te van a exigir que pagues algunos meses por adelantado. Pero es totalmente confiable y lo puedes hacer. Yo te voy a dejar los enlaces de los departamentos donde yo me quedé recién llegado a Winnipeg, cómo hice para aplicar a la renta de uno de estos departamentos
El pago se hace totalmente online y es muy confiable. En estas páginas vas a poder encontrar cuáles son los departamentos, las fotos de los departamentos y te vas a poder familiarizar un poquito con cómo lucen estos departamentos. Otro tema importante cuando estás recién llegado a una ciudad es dónde hacer compras. ¿Qué me queda cerca para hacer algunas compras? ¿Dónde es recomendable hacer compras? ¿Y cómo lo voy a hacer ya que no conozco? Entonces yo recomiendo principalmente usar Walmart. Es una cadena muy reconocida y sobre todo tiene de todo en sus tiendas. Vas a poder encontrar variedad de todos y los precios son muy convenientes para uno cuando llega recién acabado de emigrar. Lo otro importante para hacer compras es que traigas tus tarjetas de crédito de tu país. Yo sé que a veces nosotros los latinos pensamos que usar las tarjetas de crédito de nuestros países fuera del país nos pueden cobrar alguna recarga adicional por un uso internacional o por salidas de divisa de nuestros países, pero en un inicio eso te va a ayudar mucho, porque acá no vas a tener tarjetas de crédito recién llegado ni vas a tener en un inicio cuentas de banco, entonces tus tarjetas de crédito las vas a poder usar muy cómodamente, incluso ordenar online desde la comodidad de tu casa. Cuando a veces no conoces dónde encontrar una tienda o dónde encontrar determinado producto, lo puedes hacer online y los pedidos te van a llegar a tu casa. Esto se llama ¿Qué volá hacer? Y en el próximo video les voy a estar explicando un poquito más cómo fue mi proceso de residencia y por qué lo logramos en 1 año y 8 meses después de haber llegado a Canadá. En 1 año y 8 meses de haber llegado a Canadá ya éramos residente permanente. Esto se los voy a dejar en el próximo video.